en Montevideo, en Fraternidad, un 16 de abril de 1965. Barrio Fraternidad. Uh-huh. ¿Dónde? Montevideo, pleno centro. Centro. Bien. Pero bueno, de ahí, obviamente que después de nacer, al tercer día, ya Pando, y Pando es mi ciudad natal. ¿Y Pando en qué punto de Pando? ¿Aquí donde estamos ahora? Aquí mismo. Zorrilla 929. Bien, ¿y cómo era ese Pando? ¿Qué recordás de aquella, de la ciudad en aquel entonces? Muy distinta, obviamente. Digo, conocer a tus vecinos, más que nada la tranquilidad, el poder jugar afuera, la vereda, el compartir con compañeros de tu edad, con gente grande que se sentaba afuera a leer el diario, a poner las monedas, el banquito, con buscar que viniera el lechero y te dejaba y obviamente se llevaba el dinero de la leche. Lo mismo el panadero, cada quien respetaba lo suyo, una independencia y una autonomía de esa gente fabulosa y una tranquilidad. Vivir ese vecindario sanamente. Un vecindario que además aún conserva algunas estructuras de aquel entonces, ¿no? Porque uno se detiene acá en esta manzana particularmente y primero tiene una vereda histórica sobre la calle 18 de julio. Exacto. 18 de julio y Zorrilla estamos hablando. Mis abuelos. Algunas casas además súper históricas, sí, ¿no? Sí, que todavía, digo, seguís un poquito más en la esquina de Baltasar Bruni y Zorrilla. El Mojón, por ejemplo, por así decirlo. Y no sé, caminabas 4 cuadras. ¿Ese mojón a qué pertenecía? ¿A qué estancia pertenecía ese mojón? Digamos que era de la gente de nosotros, Perilo, le llamaban el apellido, Teresa Perilo y su hermano. Pero era un bar, después fue un almacén, fue cambiando. Uh-huh. Bueno, ¿A qué se dedicaban tus padres? ¿Tu madre, tu padre, qué hacían? Bien. Mi papá, en sus comienzos muy joven, tenía una orquesta en la cual participaba con el Quito Parodi, que somos familiares, o sea, primo segundo. La orquesta de aquel entonces. La típica que le llamaban. La típica. Tango, milonga. Ahí está. Sí, pero papá era del jazz, sí. Músico sí. Con experticia, ¿no? Sí. Muy conocido y amigo, digamos, de mucha gente, del Piti 10, por ejemplo, Desastre, o sea... De esa camada de músicos. Así que tenía una banda de jazz. Tenía. Bien. Y la típica, también tocaba muchas otras cosas, o sea, samba, tocaba, iba a bailes, Club Solís, el Clurupán, muy conocido. Mi abuelo en su momento, el almacén, que después al envejecer lo alquiló y bueno, pasó a tener otras propiedades con otra gente. Y mi mamá, de pequeña, con muy pocos años, 3, 4, empezó el piano, llegó a ser concertista, después se casa con papá, obviamente ya las cosas cambiaron, se dedicó a ama de casa y papá también a tener su comercio, su trabajo, y digamos, vinieron los hijos, yo nací primero, mi hermano después a los 2 años, y se implementó, la orquesta dejó. Si bien papá tenía su trompeta y venía y tocaba, en esos momentos de decir fiestas navideñas, reuniones, tocaba mamá el piano, papá la trompeta, el acordeón. Digo, en la familia hay muchos que tocan. A mí me gustó tocar la guitarra, aprendí de chica con el Piti 10 que estaba acá a media cuadra a tocar y a rasgar la guitarra. Me encantaba. El único que no salió músico fue mi hermano. Él se dedicaba como a cantar, pero el tono de voz como que no tanto. Y de disfrutar la música. Para mí la música te abre muchas puertas, te tranquiliza, te da aire, te ayuda un montón. Familia de artistas, de músicos, básicamente. De músicos, sí. También teníamos a Alicia Escuder, que digamos, por los Escuder también tenemos parentesco. Entonces digo, en la playa, yo por tener casa allá en la playa, a media cuadra iba mucho a lo de Alicia, escuchaba sus pianos, su música,
me enseñaba un montón de cosas, muy bohemia, pero también con mucha instancia de eso de querer transmitirte y de aprender junto a ella. ¿Sentís que heredaste eso de tus viejos, el querer, el amar el arte y particularmente la música? Sí, sí. ¿Es eso ese digamos, legado? Un arraigo, es algo muy interno que cuando estás mal a veces lo buscas, te saca el escuchar la música y mucho tipo de música, o sea, no solamente el chingue, 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 el extraerte, el abstraerte en eso. Fania, ¿a qué escuela vas? Voy a la escuela 112 por el radio y bueno. Bien cerquita. Bien cerquita, es mi escuela y es donde estoy ahora trabajando también. Es como en el momento de elegirla, que podía haber elegido otra escuela, sin embargo me tiró y dije, y como maestra escritora, o sea, todo el bagaje que uno tiene desde los estudios, poder devolverle a esos futuros maestros la experiencia y verlos desde otro rol. ¿Por qué esa vocación? Porque hay que ser... Sí. Hay que sentirlo, ¿no? Sí, hay que sentirlo. Hay que sentirlo. No todos lo sienten. Vamos a decir eso porque digo... Pero fue lo que quisiste. Pero fue lo que yo quise. Cuando era niña yo decía, ¿qué te preguntaban? ¿Qué vas a hacer? Maestra. ¿Y por qué? Porque había más chance que fuera que te dedicaras a la... Sí, también, pero digo, yo tenía como esa impronta. Está bien esa pregunta, porque muchas veces yo estaba tocando la guitarra y como que quería también traspolarlo, decir, bueno, mira, se hace así. Entonces, esa beta era como algo necesario. ¿Y cómo? Pero, a ver, enséñame. Y era como algo, fluía. ¿Viste? De decir, bueno, mira, te enseño. De tener ganas de enseñar. Y me apasionaba. Entonces digo, y hacía algo y quería enseñarle a los otros. Toda la gente, de niña era como muy líder, ¿viste? Salía a la puerta y venían gente de todo el tamaño. ¿Y con qué gurises y gurisas te criaste? O sea, ¿qué chiquilinada había acá en la vuelta? ¿Había o eran todos mayores? Sí, no, había en la vuelta. Javier, Diana, por ejemplo, estaba... Honorio, Gustavo Honorio, Juan Rabelín, o sea, tenía un montón, Graciela Trighetti, acá a la vuelta, Rosario Albornoz, o sea, toda... Había una camada los Martínez, una generación de gurises, Felipe Martínez con todos los hermanos, Rosana Martínez, eran 5 hermanos, o sea, Gastón. Si te pones a contar, en realidad había más generación antes que ahora, ¿no? Por supuesto. Ahora es mucho menos gurises. Y no solo eso, éramos de estar afuera, barrio, de vernos. Claro. Que había hoy por barrio. Hoy, exacto, el contacto no tanto, era lo presencial, más que nada. El Cita Brambillasca, Gabriela Bianchi, o sea, mucha gente conocida, Luisito, Jorge Miranda, o sea, de conocernos, Miguel Brambillasca, todos los Brambillasca de acá a la vuelta, gente sana. ¿Y ese pasaje por la escuela cómo fue? ¿Cómo lo recordás? Lindo porque digo, era el compartir, volver otra vez. Pasábamos en bloque, no te mezclaban. Entonces, los mismos que eran de jardinera pasábamos a primero, ¿Ah, sí? segundo, tercero, sí, muy poco era cambio. Estable la clase. Estable, claro. Nosotros, digo, salíamos... Íbamos creciendo juntos. Sonia ¿Y maestras? Rodríguez. ¿Qué maestras recordás? Me acuerdo todas. Gue, por ejemplo, maestra que el año pasado, no el otro, estuvo acá en nuestra casa. Porque, digo, se dio la posibilidad de que ella, por las redes, supo de que mi marido hacía caricaturas y pidió una para un conocido de Minas. Y bueno, fue divino verla con 80 y pico de años venir a casa, reencontrarnos, recordar esas instancias, esos momentos de enseñanza que todavía ella me preguntaba por algunos, que recordaba el apellido, Trujillo, por ejemplo, Alejandro, mucha gente. ¿Las maestras marcan? Marcan, sí. Las que realmente te dejan una huella marcan. Pero ¿por qué marcan? A ver. Mireya Moresi de González. La sigo viendo, el cariño, el aprendizaje que te dio,
la posibilidad de aprender, las primeras a leer, a escribir. Y hoy podés hacer lo mismo porque tal vez esas maestras tenían menos chiquilines y más tiempo, ¿no? Exacto. Es diferente. Tenés que actualizarte. Pero tú sentís, por ejemplo, que tenés posibilidad de marcar el destino de un niño o una niña. Sí, creo que sí. Pero es muy lindo y a la vez es de muchísima responsabilidad. Cuando vos ves que el niño llega a fin de año o en el proceso te dice, sí, no te voy a olvidar, te quiero mucho, me gustaría que fueras el año que viene mi maestra, eso es un mimo al alma. Eso es impagable. ¿Cuándo, o sea, terminás la 112, imagino Brause? Sí, tal cual. Liceo Brause, donde está ahora, además. Ahí sí empieza como a diversificarse. Hay gente que quiere estudiar de mañana, gente que quiere estudiar de tarde, otros que quieren hacerlo en intermedio o en la noche, porque digo... ¿Trabajaste en algo antes de la docencia? No. Terminaste y te fuiste directamente a la escuela. Pero Bien. La docencia me enseñó también a abrir otros espacios. Y ahí vuelvo con lo del arte. Si bien yo termino, me recibo. O sea, terminás la 112, te vas al Brause. Me voy al Brause. Brause que compartís generación, ¿con qué profesores? Montones. Por ejemplo, Lidia Calvo en astronomía. Sí. Tonarelli en matemática, sí. Claro. Viste, me vas diciendo así porque también te vas dando cuenta. No sé, Filippini en historia, Berruti en biología, montones de docentes. Terminás y el magisterio lo haces acá, además. Magisterio lo hago acá, me quedaba un paso. Pre-magisterio, precioso, 2 años de pre, que ahí te involucra el arte. Tenía que ver el arte, la música también. Nosotros nos íbamos y teníamos que ir por ejemplo, al kilómetro 40 de la ruta 7, Agustín Ferreiro, a pernoctar, a hacer fogones, llevábamos la guitarra y ahí compartíamos los futuros docentes esas instancias preciosas de comunicarte, de sociabilizar, de sentir, no sé, abstraerte de la tele o de la radio y decir, ¿qué hacemos? Escuchábamos los grillos, veíamos cómo llovía, ese compartir, el contarte estas historias. ¿Miedo a conducir? Olvídate. En Autoescuela Avenida enseñamos más que a conducir. Formamos conductores responsables y seguros. Clases de auto, moto y camión. Autoescuela Avenida. Tu licencia, tu seguridad, tu futuro, tu libertad. Autoescuela Avenida. Tu camino empieza acá. Te esperamos. Teléfonos 099-005858 o 092-610-900. Seguinos en Instagram, Autoescuela Avenida_UI. Estamos en Continuación Wilson Ferreira 1302, frente a la pista donde se realizan las pruebas prácticas. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. Hacé tu pedido semanal en Pastas Macare. Te llevamos las pastas a tu casa para que siempre tengas algo rico, saludable y fácil de cocinar. Pedidos al 2-292-2141 o por WhatsApp
al 099-922-141. Hacé tu pedido para toda la semana. Tené en tu casa pastas frescas listas para disfrutar. Egreso el 21 de diciembre del 87. 87. 88 de enero, antes de empezar, porque digo, podría haber empezado lo público, me ofrecen, porque saben que me recibo, y termino yéndome a un colegio privado de mucho renombre en Montevideo, el Jean Piaget, pleno Positos. Empiezo con 4 horas en el vespertino, con niños de 5 años. Me encantó, es una experiencia divina, pero yo estaba preparada desde primero a sexto, no del inicial. Entonces como que empiezan a adiestrarme, a enseñarme, y me ofrecen al otro año trabajar en la mañana y en la tarde, a lo cual digo que sí. Entonces empecé con 4 y 5, pero colegio privado, bien. Nunca el público. Era levantarte muy temprano porque tenías que estar de allá de las 9 a las 12 y de la 1 de la tarde a las 5, maratónico, y me encantó. 3 años. Entre medio voy conociendo gente y otras cosas también, porque digo, no era solo trabajar. Entonces conozco a Jorge Trigo, en el cual empieza a implementar lo que es el teatro, que adoré. Que tenía un grupo aquí que se llamaba... La Chimenea. Fui partícipe. Entonces digo, fue el 5 de junio, un cumpleaños de Jorge. Empezamos en el 86 y de a partir de ahí hasta el 90, 91 hacíamos teatro. Funcionó bastante. Divino, porque era un horario. Entonces digo, ese arte, esa cultura, eso de vibrar con diferentes edades. ¿Y qué otros integrantes habían en esa troupe? Teníamos Julio Renón, el Queso, teníamos a Mario Spinelli, teníamos a Carlitos Borriani, teníamos a los Chinelli, que venían de Suárez, Pura Cabris, el Negro Britos. Era divino. Lo más diverso que uno puede imaginar, ¿no? De todo, ¿viste? Cuando vos decís tenés desde los jóvenes hasta Mónica Freitas. ¿Y qué tipo de obras? O sea, ¿eran propias? ¿Eran adaptadas? No, Jorge Trigo, una calidad para buscar, elegir esas obras que se pudieran complementar con la vida, con la risa, con el disfrute. ¿Te acordás de alguna? ¿Te marcó alguna? Todas, porque digo, desde yo dar la letra al principio hasta después poder ser la protagonista, sí. ¿En cuáles fuiste protagonista, por ejemplo? Y Los maridos se engañan de 7 a 9, Qué luna de miel mamita, Ya tiene comisario al pueblo. Pero, por ejemplo, empezamos con La tía de Carlos, Veneno para mi marido. O sea, habían un montón de obras que eran preciosas. ¿Pero eran sátira, eran comedia, eran dramáticas? No, eran comedia y de divertirte. O sea, desde que te sentabas en la butaca del cineastro... Era ahí donde las presentaban. Ahí. Sí, porque digo, tenías el tablado, ahí era donde ensayábamos. ¿Viste? Estaba José Luis González, que era el que se hacía cargo de pasar el cine de viernes, sábado y domingo, pero de lunes a viernes antes de que se diera la película, nosotros estábamos ensayando. Y nos buscábamos el tiempo para ensayar, termo, mate, bizcochos, un disfrute, digo, y además trabajar. O sea, fue hermoso. ¿Iba gente? Se llenaba, no, arriba, abajo, todo, hasta lo que se le llamaba antiguamente el gallinero, todo, no quedaba un alfiler, o sea, era impresionante. Como vos lo contás, que no le pongo duda, digo, qué pena que eso se perdió, ¿no? Sí. Quien tiene muchísimas fotos es Mari, la esposa de Jorge Trigo. Porque digo, era teatro de pandenses, para pandenses en definitiva, exacto. Y seguramente también gente de los alrededores, sí, ¿no? Mira, de lo que se recaudaba,
Después se daba a todo lo social, porque digo, la escuela 111 lo necesitaba la 112, los clubes, porque digo, todo lo que se recaudaba era en beneficio a siempre. Y nosotros nos quedábamos con ese agradecimiento de reunirnos en la pizzería Angelito a comer la pizza, la mozzarella, los panchos, a brindar y vamos arriba. Y otra vez. Entonces digo, era hermoso. Marianela, la esposa de Fernando Richeri, era nuestra maquilladora. Era con maquilladora y toda la cosa. Todo. Vestuario, maquilladora. Todo. ¿Vos sabés lo que pensar? Era divino. ¿Y qué tan...? Hoy por hoy, mira, el que siguió con el arte fue Michelle de León, que hacía con nosotros, y hoy por hoy tiene... Digamos, Michelle de León formaba parte del también. elenco. Sí. Mirá vos. ¿Viste? ¿Y se formó con ustedes? ¿Con nosotros? ¿Con Trigo? Con Trigo. Sí. ¿Y qué tan periódicamente presentaban obras? Y mira, nosotros empezamos, ya te porque digo, se la tomaban muy en serio. Muy en serio. En el 86, a fin de año, ya salió La tía de Carlos. 87 empezábamos todo, sí, eran meses, pero ya para septiembre, octubre, nosotros volvíamos a estrenar una obra. Y así sucesivamente. Fue hermoso. A ver, trabajás en el colegio, Jean entonces, Piaget. Francés, sí. Volvemos a Pando, me caso. Mi primera administración, de ahí nace una hija, pero claro, ahí ya como que volviendo a Pando, tenía que ver cómo. No seguí trabajo, o sea, tenía un jardín privado, pero después empezó como el boom explotó y habían muchísimos jardines. Entonces digo, se generó Pitágoras, Juana de acá, Barburú, en la zona. Entonces digo, yo tenía lo mío. Claro, porque no era habitual ver tantos jardines. No había tanto. Es más, ni siquiera había una formación como la hay hoy. Exacto. De maestra preescolar. No corría aquello. Entonces, se arrancaba de una en primero con 6 años, punto. Lo pongo. Tampoco había la necesidad de divino. Que la madre... Exacto. Entonces ahí dije, bueno, regresando a Pando y evitando tanto viajar y teniendo el título, dije, bueno, ponemos un jardín. Al principio todo divino, los primeros 3 años bárbaro, pero después empezó esa competencia. Ponemos un jardín. Pongo yo un jardín. ¿Pusiste un jardín? Puse un jardín, sí. Mirá vos, sí, lo acondicioné acá en la casa de mi madre. ¿Y cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el jardín? El jardín Piaget. Le saqué porque tenía toda la impronta, con los permisos y demás, pero sí, pusimos un jardín. ¿Y qué chiquilines tuviste? Divinos. Que vos te acuerdes ahora de acá. Bueno, los hijos de Álvaro Acosta, digamos, Celina, Subeldía, los hijos de mis compañeros, porque digo... el barrio te venía para acá. Todo el barrio me vino, o sea, llegué a tener 20 y pico de niños, ¿viste? Y después iban pasando, o sea... ¿Y vos sola? Yo sola, o sea, mamá me ayudaba, bueno, pero yo sola. Pero vos eras la maestra. Era la capitana, sí, dirigía ese timón divino. Conozco al que fue mi marido, me caso y después ahí el jardín dejó de funcionar. Nace mi hija y después con mi divorcio es ahí donde yo digo, ¿qué hago? ¿Y te divorciás? ¿Qué edad tenía tu hija? 1 año y 5 meses. Entonces... Fuerte decisión. Fuerte. Sentada en la vereda, volvemos a la vereda, me ve el que fue profesor mío de didáctica, me ve triste, me dice, ¿qué estás haciendo? Y pensando como, ¿qué hago con mi vida? Y dice, tú sos maestra. Dice, se están necesitando maestras a esta altura del año, octubre. Sí, yo te aconsejo que vayas por la inspección de primaria y que empieces, en la vía y generar Artigas. Y veas a ver qué optes y bueno, te tiras al agua. Lo hago. Empiezo un 9 de octubre del 95. Contracíclica totalmente, ¿no? Sí, el año lectivo ya había arrancado. ¿Qué hago? Bueno,
me dan para culminar, pero era como la encargada de una dirección de la Escuela del Tigre, donde se fusionaba con la escuela, se llama la Escuela de la Cadena, la Carreta, en la ruta 8, kilómetro por allá, por la escuela 100, digo bien, la Escuela de la Carreta, casi la ruta 9, ¿tá? Pasando Soca, perdida, atrás de un campo de eucalipto. Voy a dar allí con la que era la directora de esa escuela y mi cargo como encargada de una dirección de la escuela La Cueva de Tigre, fusionada porque era una escuela vieja. Y todos los niños como que eran, estaban los grupos multigrados. Entonces yo tenía que ser maestra de la Escuela del Tigre, primaria 3, que era tercero, cuarto y quinto, ponele. Y la otra hacía lo de... O sea, funcionaba en modalidad rural. Rural. Punto. Era una escuela rural. ¿Y qué tal la experiencia? Me encantó. A partir de ahí no dejé más. O sea, empecé, obviamente, que la vine remando porque tuve que concursar, tuve que estudiar. Ahora, de Pando te tenías que ir al límite con Ruta 9. ¿Cómo Exacto, hacías? en el ómnibus de Copsa, que iba Míguez Montes, me dejaba y tal. Salía un día antes para llegar en tiempo y forma, más o menos. Sí, porque digo, era el horario rural. Y tal. Entrabas a las 10 de la mañana, salías a las 3 de la tarde, comías, tenías que enseñar hábitos en los niños. Era hermoso. Hacé tu pedido semanal en Pastas Macare. Te llevamos las pastas a tu casa para que siempre tengas algo rico, saludable y fácil de cocinar. Pedidos al 2-292-2141 o por WhatsApp al 099-922-141. Hacé tu pedido para toda la semana. Tené en tu casa pastas frescas listas para disfrutar. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. ¿Miedo a conducir? Olvídate. En Autoescuela Avenida enseñamos más que a conducir. Formamos conductores responsables y seguros. Clases de auto, moto y camión. Autoescuela Avenida. Tu licencia, tu seguridad, tu futuro, tu libertad. Autoescuela Avenida. Tu camino empieza acá. Te esperamos. Teléfonos 099-005858 o 092-610-900. Seguinos en Instagram, Autoescuela Avenida_UI. Estamos en Continuación Wilson Ferreira 1302, frente a la pista donde se realizan las pruebas prácticas. De todas las escuelas en las que estuviste, incluyendo la especial, aprendí, ¿no? Con todas. Aprendí con todas. ¿Qué? Pero de las... A ver, está mal comparar, lo sé. Es que son diferentes. Está bien, sí, pero ¿cuál es de todas las clases o de todas las escuelas? Insisto en este punto, porque la educación especial es muy distinta a todo el resto. Pero seguramente historias tenés en todas, sí, ¿no? Sí. Pero ¿cuál es la que más conmueve? La que más conmueve, evidentemente, es la escuela especial. ¿Por qué? Porque de niños que necesitan, no se valen por sí mismos. O sea,
tienen impedimentos, por así decirlo. Tú tenés que especializarte para esa capacitación de asistir y no jugarte en contra de decir lo estoy logrando, pero en realidad quien lo está logrando es el niño. Es desdoblarte, es no autoengañarte. Es decir, bueno, hasta dónde yo puedo ir como guía y hasta dónde ese niño puede autovalerse. Con los cursos de multiimpedimento, por ejemplo, cuando un niño no sabe deglutir y aprende a deglutir y a aprender por sí mismo, ahí es donde tú empezás a darte cuenta cuándo estás haciendo las cosas bien y cuándo no. Ahora, enseñar a masticar, con el perdón de la expresión, no es lo mismo que enseñar aritmética o geometría. Exacto. O a valerte por ti mismo si no sabe hablar, demostrarte que tiene necesidad de ir a un baño. ¿Y cómo lo aprende? Por mecanismos, cómo lo aprende a hacérselo notar y cómo lo va implementando en su vida diaria y cómo lo va interiorizando y cómo lo va mecanizando y después, obviamente, a sentirse dependiente e independiente. ¿Cuánto tiempo en la escuela especial, Fanny? 12 años, en forma ininterrumpida, lo cual me abrió muchísimas puertas para lo que se venía después en una escuela común, en una escuela de contexto, en una escuela de práctica, con niños que después te dicen hay que incluirlos y tenés niños con Asperger, con autismo, con ataques de pánico, con trastornos conductuales. Entonces digo, toda esa preparación, todo ese, yo no le digo mochila, porque en realidad hace a tu experiencia y hace a cómo manejarlo, comparándote, que no se puede comparar, pero ver cuando esa maestra dice, yo eso no lo sé hacer. Entonces, ¿cómo transmitís, cómo ayudás a otros compañeros y a decirle, mira, es por acá? ¿Cuál fue tu mayor logro en la educación hasta ahora? Dame una historia, una anécdota que vos digas, caramba, vale la pena ser maestra. Sí. Logré esto. ¿Qué? Llevar un niño de aula de sordos en la escuela 112 a un aula común de práctica con el niño con hipoacusia en el aula, incluido con sus compañeros y haciendo a contraturno aula de sordos, pero en el aula mía siendo un niño más. ¿Cómo lo lograste? Sabía lengua de señas. Entonces digo, la capacitación, el aprender, el estar pero por motu propio. Exacto. Sí. Nadie te lo dio eso. No, porque cuando yo fui a la escuela pensaba que todos sabían lengua de señas. Desde inspección, dirección, maestros. Y no. Esa aula era para una maestra especializada y el resto no. Y los niños jugaban. Entonces yo digo, acá está faltando algo. Y a mí me faltaba entenderlo. Hasta que lo empecé a entender. Digo, si yo me especializo, voy a llegar. Y sí. Fue una experiencia divina. Ese fue Eso, lo que consideras tu mayor logro. Sí, ¿Y la historia más triste que oíste? ¿O que viviste? ¿O que viste? En la escuela especial, un niño descompensarse y prácticamente como que se moría. Y qué suerte que yo tenía hecho el curso de RCB, de reanimación cardiopulmonar básica, hasta que llegara la M en ese momento y lo asistiera y lo dejara bien, pero digo que no quedaran secuelas, porque estábamos hablando de un niño que ya tenía un diagnóstico, ¿verdad? Eso como que, entonces digo, va de la mano. El ser maestro, hasta dónde, y la especialidad desde otros técnicos profesionales, ¿hasta dónde? ¿Qué implica ser maestro?
A ver, hay alguien en estos momentos que está mirando y está dudando si ser maestro o maestra. ¿Qué le decís? Que si es por vocación, si se siente con ganas de enseñar, si tiene bien puestos los límites, la meta y un objetivo, que le dé para adelante. ¿Tu hija, por ejemplo, qué camino eligió? El de la docencia también, pero siendo profesora de inglés. De muy chiquita la puse en... Sí, no se quiere calentar la cabeza. No, la puse, por ejemplo, en la Casa de la Cultura a aprender inglés. No fue muy buena la experiencia, pero teniendo al Cita enfrente con su instituto de inglés, era cruzar y le fascinó. Y cuanto más temprana edad lo haces, es mejor. Está claro. Entonces, está claro. Digo, empezó a ¿Y cómo te llevas con ella? Bien. ¿Qué consejos le das? De maestra a profesora. Que haga lo que realmente sienta como vocación. Como profesora de inglés se efectivizó, o sea que ya tiene su rumbo, ya es grande, tiene 32 años, o sea... No es maestro, pero es pintor y además es dibujante. Sí. ¿Cómo surge esa relación con Luis? Ay, fue divina. ¿Y cómo se complementa una maestra con un caricaturista? Con un caricaturista. Bueno, lo que pasa que también viene con más formación. Yo también empiezo como profesora en la UTU de literatura. El área después es deficitaria, entonces digo, tengo que seguir estudiando y profesional, o sea, ser profesional y seguir estudiando para idioma español, lo cual lo amé, pero digo, los chiquilines era eso, me acuerdo de las canciones que nos cantaban la profe de español, ponele, que también fue en esa época, y logré efectivizarme, pero después con la docencia, como era ya la escuela especial, que demandaba un montón. En algún momento tenías que dormir, básicamente. Tenía que, ¿no? Entonces digo, vamos a algo más indirecto. Profesora adscripta. Hago el curso, hago el concurso, logro la efectividad. Y bueno, conozco a Luis en el año 1998 en una muestra de fin de cursos de la UTU. Nos conocemos en el 98, en el 2001 nos casamos. Y bueno, ahí fue mi compañero, mi cable a tierra. El arte se complementa porque digo, él hace un mural, lo invitan a hacer un mural, a mí me invitan a ponerle la música, la canto, la toco con la guitarra, o sea, el arte música en vivo, música en vivo. Va el arte. Mural en vivo y música en vivo. Exacto, ¿En dónde? Un tema. ¿En la UTU? ¿Qué pasa? Él lo conozco en la UTU, pero él lo había hecho antes con otro profesor de arte, de informática también, Ariel Acosta, muy conocido. Sí, claro. El primo de Becker Giovanetti. Sí. Entonces hace él un mural en Atlántida y compaginado con mi música, pero yo sin saberlo. O sea, todo muy, viste, muy volado, muy loco. Pero bueno, cuando nos conocemos en noviembre, todo diciembre lo conversamos, nos seguimos viendo, venían las vacaciones, nos seguimos tratando. Yo ya tenía a mi hija chica, pero digo, no quería saber nada con nada. Y bueno, se fue dando y se dio. Hermoso. Si tengo que volver para atrás, mi segunda administración la vuelvo a elegir nuevamente. Divino. Divino y bueno, mi compañero. Todo. Eso te iba a preguntar, ¿qué implica para vos, Luis, en tu vida? ¿Qué implica tu hija? ¿Qué peso tienen? Son importantes, digo, mi hija ya es independiente, pero digo, el compañero de ley, el que está en las buenas y en las malas, es Luis. Digo, los hijos vuelan, toman su rumbo, su camino. Estoy siempre con las puertas abiertas para lo que ella precise, cuando quiera volver, si vuelve, si lo necesita. No soy de invadir. Y bueno, ahora también otra etapa de estar con mi mamá, que mi mamá desde hace 2 años ya tuvo una nana en su corazón, marcapasos, principio de Alzheimer, entonces digo... Es difícil eso, ¿no? Sí. De pasar de ser la cuidada a la cuidadora. Exacto. Entonces digo... Y eso es una orden casi que de la vida, ¿no? Uh-huh. Y es difícil procesar todo eso. No
no sé si procesarlo, pero digo, de afuera llevar la adelante gente, el rol, ¿no? Exacto, porque por ejemplo te puede decir la propia familia, ay, mira que es desgastante, te podés enfermar, y te puede pasar. Te agarra con las defensas bajas y te enfermas. Me pasó. Pero digo, tenés que tener la cabeza también muy abierta hasta dónde decir, bueno, mi madre me conoce, mi madre puede repetirte y traerte esas historias y decírtela, contártela muchas veces. Pero digo, cuando uno era pequeño, estaba. Entonces digo, los de afuera es muy fácil organizarte la vida y decirle, ponela en una casa de salud, ponelo acá, tenés que tenerla mejor atendida. Y por otros lados también decís, si lo hago, ¿hasta dónde? Yo por ahora puedo dormir tranquila. Sé que la tengo, sé que la disfruto a mi manera, con esos altibajos emocionales que también te van haciendo, y te van haciendo crecer. Te van haciéndote dar cuenta de una realidad de que tenés vida, pero que tenés muerte, que tenés nacimientos, pero que tenés pérdidas, que tenés instancias de buen vivir y que tenés de aquellas de las de más o menos. Y que el tiempo es efímero. Y que exactamente. Más de lo que uno considera o quiere seguramente, ¿no? Sí. Yo le doy las gracias por haber pensado en mí, porque digo, además de tener tú este trabajo, somos amigos, somos compañeros, lo hacemos bien, y de estas vivencias, de poderlas compartir con esas personas que te ven del otro lado, agradecerles, porque digo, te confían a su hijo en un aula y sentirte con ese mimo de que en esas instancias de invitación, de hacer talleres, el padre te dice, qué bueno, seguí por ahí porque es así. El sentirlos valorados y el sentirse valorada también es importante. ¿Vos ¿vos percibís eso hoy en las aulas? Que los chiquilines necesitan tal vez más contención social que conocimiento. Digo, conocimiento está implícito, por algo van a la escuela. Pero digo, ¿eso se ha ido deteriorando con el tiempo y hoy los gurises necesitan más eso que otra cosa, tal vez? Los tiempos han cambiado. Entonces, hay que dosificar la tecnología, porque digo, es la inteligencia artificial, es un instrumento y es una herramienta divina. Pero si te canalizás solo por eso, estás dejando de lado otras. Entonces lo presencial, el hablar, esta instancia te enriquece. El hacerla te enriquece. Te baja el tiempo. No miraste la hora. No estás mirando, estás preguntando, estás... ¿Falta más eso? Sí. ¿Falta más diálogo entre niños, entre adultos, entre la sociedad? Sí. Para que sane, para que empiece a recuperarse cosas que se han ido perdiendo. ¿Por ejemplo? La escucha, el hablarlo, el tiempo compartido juntos sin una máquina, sin un celular. No digo que esté mal. No, está bien. El celular hay que usarlo. Dosificarlo. ¿Qué aprendiste hasta ahora de la vida? ¿O qué te enseñó la vida? Que tengo que pensar en el presente. No ir tanto para el pasado ni tanto para el futuro. Porque estas máquinas te hacen ver eso, que podés... Lo siento así. ¿Y un sueño? Un sueño, el disfrutar, el llegar a jubilarme y poder disfrutar sana. No con nanas. De decir, me jubilo y se te viene el mundo arriba y ¿qué hacer? Digo, está bueno el tener todas esas etapas, el no tener miedo a jubilarte, el decir voy a poder y el procesar la ley de la vida. ¿Quién te dice que después no puedas retomar el teatro, La Chimenea 2? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Estaría divino. Mira, menos de una semana nos encontramos con Mari y me dice, Mari,
tendrías que ir a casa a ver las fotos que tengo, porque digo, claro, cada tanto te encontrás con Pura Cabri, te vas encontrando con esa gente que te dice, tendríamos que hacerlo. Y sí, estaría buenísimo. Ahí estás, plan de... Estaría buenísimo. ¿Es eso lo que le pedís a la vida? Y ¿Terminar sí. sin nanas? ¿Terminar? ¿Sin nanas? ¿Sin nanas? Sí. Sí. Porque digo, todo lo demás lo tenés. Tenés tu hogar, tenés tu casa, ya me di los viajes, tengo el disfrute de la playa, sí, terminar sin nanas.